Buenos días con todos, por favor, si me pueden responder si están recibiendo mi audio correctamente. Buenos días, profesora, sí se lo escucha. Muchas gracias. Se estarán sorprendiendo de repente que no es su profesor habitual. Ha habido una situación de cambios en los cuales me han trasladado a el aula que tienen, ustedes donde están participando. Soy la profesora Julia Alvarado, ¿ya? Vamos a tener el desarrollo de las clases a partir de ahora. El profesor ha tenido ciertas situaciones en las cuales le impide desarrollar esta clase, ¿ya? Y por eso vamos a hacernos cargo, esperemos que las cosas se den de buena manera, así como el profesor, esperemos estar a la altura de él para poder continuar con este proceso de, sobre todo de preparación que ustedes tienen con el caso de la presa Marcos. ¿Listo? Cualquier forma de participar, no sé si ustedes tienen acceso, acá no veo. Manuela, ¿hay forma de participar a través del chat por parte de los alumnos? No sé si me puede escuchar. ¿Ustedes tienen acceso al chat, jóvenes, chicos, chicas? ¿Tienen acceso al chat? Sí, instructora, sí tenemos acceso. Ah, ya, ok. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso también. Quiere decir que vamos a tener acceso a la parte del chat o también de repente por ahí con lo que vendría a ser el audio, ¿no? Si que quieren realizar alguna pregunta, no olvidemos que tenemos 2 horas, pero tratemos de abarcar el máximo de los temas a realizar. La idea es sobre todo pues completar todos los temas, ¿ya? Esperemos que se haya hecho de esa manera. Estamos en la 4ª semana, como ustedes pueden observar. ¿Se está observando el material, por favor? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, se ha visto la semana 1, se ha desarrollado lo que son líneas imaginarias. La semana 2 se desarrolló lo que vendría a ser cartografía. La semana 3 tiene que ver mucho con la semana de hoy porque se vio lo que se conoce como geodinámica de la Tierra, ¿no? Y la primera parte, la semana 3, se desarrolló los factores de transformación del relieve, pero de las fuerzas internas, ¿no? Y dentro de estas fuerzas internas, ustedes habrán visto, ¿ya? Espero que sí, vamos a recordar un poquito, cuando nosotros vimos 2 procesos importantes. ¿Cuáles son estos procesos? A ver si nos acordamos, ¿ya? Lo que es diastrofismo, ¿ya? Y el otro vendría a ser, en este caso, vulcanismo, ¿no? Todo esto involucrado dentro de lo que vendría a ser la geodinámica interna, ¿ya? Entonces, ¿se vio este tema? Sí, y dentro de movimientos diastróficos, por ejemplo, ¿qué es lo que se estableció? Movimientos, en este caso, pirogénicos y movimientos, tenemos orogénicos, ¿verdad? Pregunto, ¿cuál de estos dos son movimientos laterales? A ver, movimientos epirogénicos o orogénicos. ¿Cuáles son laterales? Movimientos orogénicos. Perfecto, muy bien. Movimientos orogénicos. Y quiere decir que los epirogénicos tienden a ser verticales, ¿ya? Se generó la diferencia, espero que sí. Ahora, díganme, hay una base para establecer los movimientos epirogénicos. ¿Se basan en qué? Cada uno de ellos se basa en una teoría. ¿Cuál es la teoría que tiene como base a desarrollar los movimientos epirogénicos? Tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la igualdad en la corteza. La respuesta es la teoría de la... ¿Se acuerdan? Ya, vamos a recordar. Isostasia. ¿Ya? No olvidemos. Teoría de la isostasia. Profesora, ¿eso qué viene a decir? Ustedes saben que esto de equilibrio, ¿no? Que habla de movimientos compensatorios, verticales, tienen una base importante en lo que vendría a ser la teoría de la isostasia, principio de Arquímedes, ¿no?
¿Y cuál es la base de la teoría de los movimientos orogénicos? Tenemos ahí la teoría de las placas, en este caso, de las placas tectónicas, ¿no? Y ahí ustedes habrán desarrollado cómo es el movimiento de las placas, qué desplazamiento tienen las placas, ¿verdad? Hay una zona de convergencia, ¿no? Hay una zona de divergencia, ¿ya? Hay una zona transformante, ¿ya? Transformante, ¿listo? Muy bien. Ahora, en el caso del vulcanismo, estamos resumiendo lo que hemos visto la semana 3. Esto es muy importante porque si hablamos de geodinámica, en este caso interna, estamos hablando de fuerzas endógenas, ¿ya? Estamos hablando de fuerzas endógenas. Estamos hablando de este tipo, sobre todo, de movimientos o fuerzas que tienden a en este caso, construir. Es aquel que construye, ¿ya? Ahora, en el caso del vulcanismo, vimos, hay dos orígenes que se mencionó, espero que sí, hay dos orígenes del vulcanismo que se dan en zonas del desplazamiento de las placas, en zona de divergencia, ¿ya? Y zona de convergencia. Sabemos que divergencia y convergencia está asociada a las placas, profesora, sí. Y para poder entender esto, si nosotros hablamos de origen del vulcanismo, tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué cosa es vulcanismo? ¿No? Vulcanismo simplemente es el desplazamiento que realiza el magma desde la astenosfera hacia la superficie. Entonces, ¿dónde se origina? Quiere decir que cuando divergen, en este caso las placas, y cuando convergen, se produce ese traslado de magma hacia la superficie. Hay dos momentos. Pero otra cosa son tipos de vulcanismo, ¿ya? Pero se conocen, como estamos hablando del estado, en este caso magmático, estamos hablando de qué? Estamos hablando de magmatismo, ¿no? Estamos hablando de intrusivo, ¿ya? Y extrusivo, ¿ya? Intrusivo y extrusivo. Una pregunta de examen fue la siguiente, jóvenes. A ver, miren, si hablamos de vulcanismo, ¿no? Si yo menciono la palabra dorsal, y la palabra dorsal está asociada ¿a qué? A un conjunto de cordilleras submarinas, fondos oceánicos. Pregunto, ¿las dorsales están asociados a un tipo de vulcanismo intrusivo o extrusivo? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, escucho porque no puedo leer ahorita, o si no me pongo a leer, si hay algunas, en este caso, ¿no? Cosas que puedan preguntar. No tengo acceso al chat, ese es el problema. Si me están escribiendo, no me han puesto acceso al chat. No sé por qué. Ya. Alguien que me diga, por favor, vulcanismo, tipos, intrusivo, extrusivo, está asociado, por ejemplo, una dorsal está asociado a qué tipo de vulcanismo, intrusivo o extrusivo. ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? ¿Chicas? ¿Ya? ¿Nadie, nadie, nadie? Bueno. No sé, a ver, esto me está preocupando, ¿ah? Porque esto es lo básico, chicos, chicas, esto es lo básico. Y si me están escribiendo en el chat, no puedo ver porque no sé qué está pasando, que no tengo control del chat acá. Ya, a ver. Listo, vamos a continuar entonces. A ver, no puedo ver si me están escribiendo en el chat, no puedo ver si están respondiendo. Salvo que me vaya a la plataforma, tampoco porque no está dentro del aula. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿ya? Ojo, chicos, si me están escribiendo al chat, yo no tengo acceso al chat, no sé por qué, por favor, por audio, si es que pueden responder en buena hora. A ver, las dorsales se forman en una zona de divergencia, ¿ya? Ojo, ¿ya? En una zona de divergencia y están asociados a un tipo de vulcanismo extrusivo,
¿ya? Un tipo de volcanismo extrusivo. No te olvides, extrusivo es cuando el magma ya emerge a la parte externa de la superficie. No solamente volcanismo extrusivo está asociado a la erupción volcánica. Ojo, ¿ya? Muy bien, entonces, todo esto se vio en la semana 3 y un poquito más, porque se vio la actividad sísmicas, ondas sísmicas, etcétera. Pero lo que nos toca desarrollar esta semana, ¿ya? Está asociado a lo que vendría a ser la geodinámica, en este caso externa. Y la geodinámica externa está asociado ¿a qué? A fuerzas, sobre todo exógenas, ¿ya? Estamos hablando de fuerzas exógenas. Profesora, las otras eran fuerzas endógenas, es correcto. Este tipo de proceso o movimiento tiende a, en este caso, destruir, ¿ya? Destruir. Profesora, lo que dijo de la geodinámica interna era construir, así es, y esto es destruir. Muy bien, es por eso que se hablan y se asocian términos como el caso de denudación, glictogénesis, por ejemplo, que todos están asociados a lo que vendría a ser la fractura, la fragmentación, en este caso, de la roca, ¿ya? Ahora, esta geodinámica externa quiere decir que hay movimientos, actividad externa, y estamos hablando de la corteza externa, donde se van a dar un sinfín de situaciones para formar un nuevo relieve. Dice acá, tienen lugar en la superficie terrestre en sus proximidades cuando las rocas entran en contacto con los agentes geológicos. Profesora, ¿qué son estos, no? Agentes geológicos externos. Es por eso que recordé un poquito lo que vendría a ser la geodinámica interna cuando se vio lo que es las fuerzas y movimientos que se generan en la parte interna de la corteza que tienen resultado en la parte externa. Entonces, ahí vimos movimientos diastróficos, vimos vulcanismo, pirogénicos, orogénicos, intrusivo, extrusivo con respecto al vulcanismo. Entonces, esos movimientos, esas fuerzas interactúan para generar, ¿qué cosa? La creación de un nuevo relieve. En cambio acá no, ¿ya? Esto es en la parte externa donde se genera la destrucción y la modificación del relieve. Incluso por ahí se modifica el relieve y al modificarse un relieve estamos hablando de una formación de relieve nueva. Ahora, acá no intervienen en una geodinámica externa, pues, movimientos epirogénicos, movimientos orogénicos, no. ¿Qué es lo que interviene acá? Agentes geológicos externos. Profesora, ¿y cuáles son esos agentes geológicos externos que destruyen, modifican? Por ejemplo, acá tenemos uno, que es la lluvia, el viento, las olas del mar, los ríos, las aguas, el recorrido de los ríos, de las aguas mismas, las aguas internas, que se conoce como las aguas, en este caso, subterráneas, ¿no? Y tenemos ahí la erosión también que se produce por el agente del hielo, que vendría a ser la erosión glaciar, por ejemplo, que vamos a mencionar también, ¿ya? Entonces, intervienen modelando el relieve a través de procesos geológicos. Claro, es un proceso geológico donde tú modelas un relieve. No es que de un día para otro, se formó en una playa. No es así, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar en la geodinámica externa procesos exógenos que van a generar a través de estos agentes geológicos externos que van a modificar el relieve y van a generar, en este caso, pues, resultados continuos, ¿ya? Se produce lo que se conoce como dinamismo. Ahora, ¿cuáles son estos procesos geológicos externos? Ahí tenemos lo que es la meteorización y lo que vendría a ser la erosión. Profesora, ¿es lo mismo? No es lo mismo, ¿ya? Justamente vamos a ver características propias que se relacionan con lo que es los procesos erosivos, con el caso de la meteorización y lo que es, en este caso, la erosión, ¿ya? En primer lugar, nos vamos con lo que vendría a ser la meteorización. Profesora, yo quiero entender esto, quiero comprender lo que es la meteorización. ¿Qué tengo que recordar para yo poder decir que, esto es un proceso de meteorización y no un proceso de, en este caso, erosión?
Dice acá, es la destrucción y descomposición de las rocas sólidas en la superficie que entran en contacto con la atmósfera, con la hidrosfera o la biosfera. Se efectúa in situ en un mismo lugar. Según el clima, las rocas son alteradas, ya sea de una forma o dejan un paisaje característico. Profesora, no entendí tampoco. Miren, dice acá, destrucción. ¿Ya? Puede generarse la destrucción o puede generarse la descomposición. Pero hay algo que no debes olvidar tú. Cualquier pregunta que te venga y te mencione la palabra in situ, ¿ya? Profesora, ¿y eso qué significa? En un mismo lugar, o sea, quiere decir que cuando te hablan de la destrucción o la descomposición de la roca, porque acá te están hablando de la roca, ¿ya? Pues se produce en un mismo lugar, o sea, no es que esas partículas que se han disgregado se van a ir a otro lugar, va a haber un agente geológico que lo va a trasladar, ahí ya sería otro proceso. Pero cuando te ponen ahí que está en un mismo lugar, que no ha habido desplazamiento, que se ha realizado en un solo espacio, por ejemplo, que te pueden, en este caso, utilizar diferentes sinónimos, eso significa que ya estamos hablando de meteorización. Ahora, hay que distinguir qué cosa es física y química, profesora. Es verdad. Entonces, cuando simplemente la roca tiende a destruirse, a fragmentarse in situ, ¿ya? No cambia su composición química sigue siendo la misma. Por ejemplo, acá en esta roca que se partió, miren, ¿no? Debe haber habido partículas que están alrededor de estas rocas que ya se está fragmentando. Quiere decir que esta pequeñita cosa que componía la roca, no, la estructura de la roca, pues tiene la misma composición química de esta gran roca, ¿no? Que viene, este fragmento pequeño viene de esta gran roca, o sea, tienen la misma composición. No se ha descompuesto. Profesora, ¿las rocas están compuestas de qué? Bueno, las rocas son prácticamente minerales, ¿ya? Estamos hablando de un conjunto de minerales. ¿Y eso qué significa? Pues su estructura no ha cambiado, la composición mineralógica también, eso quiere decir que solo se ha fragmentado, es meteorización física. Ahora, cuando hablamos de la descomposición, sí estamos hablando de ¿qué? De la meteorización química. ¿Por qué química? ¿Por qué ya estamos hablando de esto? Simplemente porque los minerales, ¿ya? Los minerales que componían esta roca cambiaron. Ya no son los mismos, ¿ya? Ha generado su modificación. Ya cambió la roca, su estado mineralógico. Profesora, entonces en una descomposición química hay una descomposición de su estructura mineral de la roca, claro. Ahora, eso no quiere decir que esta roca pueda fragmentarse también. Claro que sí, puede fragmentarse, pero su estructura mineralógica ya cambió. ¿Ya? Ya cambió. Entonces, es por eso que dice acá, cuando entra en contacto con la atmósfera, hidrosfera y biosfera, por ejemplo, en la atmósfera estamos hablando de qué? Pues estamos hablando, profesora, la parte, en este caso, donde tenemos aire, tenemos agua, vapor de agua, claro que sí, ¿ya? En la hidrosfera tenemos, por ejemplo, en este caso, agua, ¿no? Ríos, el mar, por ejemplo, que también intervienen acá en la estructura de la roca, ya sea destruyendo o cambiando su estado mineralógico. Y en la biosfera, los seres vivos, ¿no? Las plantas, por ejemplo, que también generan este cambio, en este caso, importante. Profesora, ¿y qué pasa cuando dicen según el clima? ¿No? Las rocas son alteradas, ya sea de una forma, y dejan un paisaje característico. Lo que pasa es que los climas son determinantes porque es que hay climas que son más secos, por ejemplo, que tienden a ser más secos, y hay climas que son más húmedos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser predominante para que nosotros se determine si es que hay más meteorización, ya sea física o química. Ojo, 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 la meteorización siempre se da ya sea en climas secos, húmedos, ya sea química o física, pero hay alguien que predomina más. Por ejemplo, en los climas secos predomina, por ejemplo, la meteorización física, ¿ya? Y en los climas húmedos
predomina la meteorización química, ¿no? Y si nosotros queremos poner un ejemplo de climas secos, en el caso de nosotros, estamos hablando de la costa. Profesora, ¿a qué quiero referirme con, en este caso, la costa centro-sur, ¿no? Sobre todo, mucho más. Profesora, si yo quiero hablar de climas secos, ¿qué significa? Pues que hay esto, ¿ya? Esto de acá escasea. No hay altas precipitaciones. Y esto trae como consecuencia que no haya, por ejemplo, haya escasa vegetación, ¿no? Eso es un clima seco. En cambio, un clima húmedo, que significa que las lluvias son constantes, perennes, ¿no? Ahí, continuas. Y hay abundante vegetación, sobre todo en un tipo de clima húmedo, ¿no? Entonces acá, sobre todo, se produce más lo que vendría a ser la meteorización química, a diferencia de climas secos como el caso de la costa peruana, ¿ya? Muy bien, a ver, si tienen alguna pregunta, lo malo es que no tengo acceso a el chat. Un ratito voy a consultar eso también, ¿ya? A ver, si tienen alguna pregunta hasta acá, vamos a pasar a lo que vendría a ser, dime. Profesora, una consulta. Por poner un ejemplo, Lima es un desierto, o sea, está categorizado como tal y normalmente tenemos una humedad relativa bastante alta, pero no observamos que haya altas precipitaciones. Entonces, si, por ejemplo, nos pusieran que algo sucedió en Lima, ¿cómo deberíamos tomarlo? ¿A qué te refieres? ¿A meteorización específicamente? Sí, específicamente meteorización. Física, sin pensarlo, sin pensarlo. Ok. Porque está más definido, no tanto por la humedad, sino está definido más por las precipitaciones, ¿ya? O sea, esto de un clima más seco, más húmedo, se determina más por las precipitaciones. Entonces, cuando escasean las precipitaciones, en una zona, como el caso de Lima, como la costa centro-sur, pues eso quiere y evidencia sobre todo, pues es una zona donde escasea el agua y por lo tanto, pues se establece como un clima seco, así de simple. ¿Ya? Por ejemplo, esto ha venido en pregunta de examen en algún momento en la pre-San Marcos, ¿no? Hablaban y establecían y preguntaban, por ejemplo, de la selva alta, describían la selva alta, el tipo de suelo que tenía, ¿no? Que era un suelo oscuro, a diferencia de la costa peruana, si tú te das cuenta, nuestro suelo es más claro, ¿no? Y en la zona de la selva, por ejemplo, por las altas precipitaciones, que se produce continuamente lo que es la meteorización química. ¿Qué está pasando? Pues en esta zona pues hay continua descomposición mineralógica del suelo, de la roca, y eso hace que tengas ese color oscuro del suelo, ¿no? De la tierra. Entonces, la pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Qué tipo de meteorización se da en esta zona lluviosa de la ceja de selva o la selva alta? Y la respuesta era meteorización química, ¿ya? Entonces vamos a seguir hablando de esto igual. ¿Por qué? Porque vamos a establecer cada uno de los patrones, especificando a qué se refiere cuando hablamos de meteorización física y química específicamente. Entonces, ¿qué tenemos que recordar si yo hablo de meteorización física? ¿No? ¿Qué tengo que recordar? Tengo que recordar sobre todo que estamos hablando de la destrucción mecánica o rotura de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños. Profesora, ¿simplemente es eso? Sí, porque estamos hablando, no te olvides, ya física, o también se conoce que acá le han puesto el sinónimo, o mecánica, ya, o mecánica, tiene también esa denominación. Entonces, la roca se fragmenta. Ahora, profesora, o sea, en pequeños fragmentos, así es, pero acá está algo que tú tienes que recordar y diferencia del otro tipo de meteorización, sin modificar su composición mineral, ¿ya? Sin modificar su composición mineral. ¿Qué quiere decir? Que estas pequeñas rocas que tú ves acá, chiquititas, en pequeños fragmentos, tienen la misma composición mineral que esta gran roca de donde está empezando la fragmentación, ¿no? Se están generando, pues, generar, sobre todo en este caso, pues, fragmentarse cada vez en pequeñas, en este caso, partículas, ¿no? Pequeñas estructuras. Entonces, ahora, para esto hay que recordar algo. La meteorización, ¿dónde se realiza? In situ,
¿Ya? Esto sí tenemos que recordar. O sea, cuando tú lees una pregunta, tienes que ver que esto diga in situ. ¿Para qué? Para nosotros establecer que estemos hablando de meteorización. Segundo, para yo marcar meteorización física, tengo que ver y leer el agente, ¿ya? El agente, por favor, ¿no? Y esto va a ser, miren, esta es la clave para que si tú entiendes el proceso, te mencionan el agente y ya tú estás determinando qué cosa, qué tipo de meteorización es, ¿no? Por ejemplo, te hablan de la temperatura, te hablan del hielo, te hablan de las sales y te hablan de los seres vivos. En este caso te están poniendo las raíces de las plantas, ¿no? Hay bacterias, hay lombrices también que generan este proceso. También de la roca lo hay, ¿no? Pero uno de los más comunes y conocidos es esto, ¿no? Las raíces que fragmentan a la roca, por ejemplo. Entonces, para que se realice este proceso, para realizar este proceso, se genera ¿qué cosa? Pues ¿no? Un movimiento, una actividad a lo que vamos a denominar, porque el proceso se denomina como termoclastia, cuando se utiliza la temperatura, o sea, el agente que está fragmentando es la temperatura. Acá la crioclastia, cuando es el hielo, ¿no? El caso de las sales, cuando es la haloclastia, y los seres vivos, cuando se conoce como bioclastia, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Vamos a tener, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener acá el primer proceso, ¿no? Termoclastia. A ver, vamos a tratar a ver un poquito de entender esto. Entonces, ahora, ¿cómo lo hago? A ver, para poder explicar este procesito, vamos a ver si ponemos algo blanco por acá, ¿ya? Miren, si yo hablo de termoclastia, no es necesariamente, profesora, la temperatura es la que fragmenta. Sí, la temperatura genera esa fragmentación de la roca, pero hay que tener en cuenta algo, que cuando hablamos de termoclastia, entonces la temperatura es un agente importante que fragmenta, sí, pero exclusivamente en climas donde no hay humedad, y estamos hablando, o si existe la humedad, el factor principal es la temperatura. Y esto está asociado más a climas secos, a climas sobre todo en este caso, pues donde no hay muchas precipitaciones, o también en zonas desérticas, ¿no? Por ejemplo, tienes acá una roca en un desierto, tenemos 12 del día, ¿no? Tenemos acá presencia de luz solar, ¿no? Y esto es lo clásico que se conoce, ¿no? Hablamos de la incidencia directa del sol, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, de cuánta temperatura, hablamos de 32, 40 grados de temperatura, ¿no? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar con esta roca cuando se expone directamente a la radiación durante el día? Pues esta roca tiende a dilatarse, así es. Ahora, esta misma roca, pero ya no se ha movido, ¿eh? Está ahí en esa misma zona, ¿ya? Pero ya no es de día, sino de noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no tenemos 40 grados, sino tenemos, pues, en este caso, menos 4 grados, ¿ya? Tenemos 4 grados. ¿Qué significa? Pues que esta roca ha pasado, fíjense, de 40 grados a 4 grados. ¿Cuánta diferencia de temperatura hay? ¿No? ¿Qué significa? Significa que esta roca ya no se va a dilatar por el descenso de la temperatura que se está produciendo acá. Esta roca se va a contraer, ¿no? Se genera la contracción. ¿Qué significa? Este proceso se está realizando en ese mismo momento. Miren el agente que es la temperatura, pero este agente es extremo. Justamente la roca tiende a, perdón, a fragmentarse cuando se generan este tipo de temperaturas que tienden a ser extremas, ¿no? Tiene que haber esto, mucho calor, mucho frío en un solo lugar, y el producto que va a hacer que esta roca se va a fragmentar conforme pasa el tiempo en pequeñas, en este caso, pues, partículas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el agente principal en sobre todo en este tipo de proceso, ¿cuál ha sido? La temperatura extrema,
ya hablamos de la temperatura extrema sobre todo. Y hemos encontrado que ha sido el factor indicativo. Profesora, ¿se ha realizado qué? In situ, ¿ya? Ahora, ¿estas pequeñas partículas tienen la misma composición química que esta gran roca? Sí. Entonces esto es meteorización física, ¿ya? Esto es meteorización física. Ahora, ¿cuál es el otro proceso? Estamos hablando de la crioclastia. Y cuando hablamos de la crioclastia, hablamos o la gelifracción, también se le conoce, ¿ya? Crioclastia o gelifracción. Entonces, acá, ¿quién es el factor indicativo? El hielo. Esto se da en zonas altoandinas, ¿ya? Las zonas altoandinas, en las zonas polares, donde las temperaturas tienden a ser bajo 0 grados. Eso sí, 0 grados o bajo 0 grados. ¿Por qué? Porque la acción del hielo es el que va a generar la fragmentación de la roca, ¿no? ¿Y esto producto de qué? Por ejemplo, esta roca, ¿no? Ha generado captar agua acá, ya sea por lluvia, ya sea por un agente que ha venido externo, acá capta el agua, pero inmediatamente esta agua por las bajas temperaturas, donde se encuentra, que va a generar que este hielo se va a o sea, el agua se va a solidificar, ¿ya? Esta agua en primer momento es agua y acá se solidifica. ¿Qué se ha formado? Se ha formado hielo. Entonces, para que esto pase, para que yo tenga agua y después pase al estado sólido, pues las temperaturas tienen que ser 0 grados o menos 0 grados, ¿no? Entonces, quiere decir, profesora, ¿qué hace el hielo? Penetra el poro de las rocas. Entonces, una vez, a través del agua lo ha hecho, una vez que se solidifica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar el incremento del volumen. Y al ver incremento del volumen, que va a generar, ¿no? Va a generar, en este caso, la presión lateral. Entonces, al generar esta presión lateral, ¿qué va a pasar con la roca? Finalmente va a generar la fragmentación. Profesora, solamente entonces el hielo ha generado ese proceso, es correcto, ¿ya? Entonces, este proceso ha hecho que esta roca se haya fragmentado en pequeñas partículas y eso significa, ¿no?, que estamos viendo que simplemente no se ha descompuesto la roca, simplemente se ha fragmentado, ¿ya? Esta es la acción del hielo. Ahora, bueno, las otras se parecen. ¿Por qué, profesora? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del otro proceso que vendrían a ser las sales, y cuando hablamos de las sales, hablamos de la haloclastia, ¿ya? Haloclastia. ¿Cómo se llama el proceso? Haloclastia. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se da más en la zona de los litorales, ¿ya? En la zona de los litorales costeros. ¿Está asociado, profesora, a las aguas del mar? Sí, necesariamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Una roca que está expuesta, ¿no?, cerca del litoral costero, ¿qué va a pasar? Pues sabemos que hay esto de las mareas, el incremento de las mareas, y va a generar cubrir a esta roca de esta agua. Y hay algo que resaltar en particular, es esto, pues que el agua, sobre todo en este caso del mar, ¿de qué está compuesta? Pues bueno, tenemos agua propiamente dicho, ¿no? Y está más minerales, ¿no? Y dentro de estos minerales predomina, ¿qué cosa? ¿Qué mineral predomina? Es el cloruro, ¿ya? El cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio. Entonces, ¿qué sucede? Si esta roca, o sea, sube la marea, las aguas marinas cubren esta roca, ¿qué va a pasar? Pues esta agua se va a quedar impresa acá, ¿no? En este caso, en las grietas de esta roca, ¿no? Una vez que se queden ahí, ¿qué va a pasar? Pues esta agua se evapora, sale el sol, se evapora el agua y solamente queda la sal, ¿no? Y va a pasar el mismo proceso que ha pasado con el hielo, que va a generar aumento de volumen y en este caso ya va a generar la presión también lateral y por lo tanto esta roca va a ir fragmentándose en pequeñas partículas. Lo mismo, este agente que es las sales justamente, propiamente dicho, que va a generar que simplemente la roca
se fragmente y no genere su cambio mineralógico, ¿ya? Su cambio mineralógico. Entonces, algo parecido como que vendría a ser esto de la acción del hielo y la sal, tienen ese proceso. Ahora, en este caso de la bioclastia, y acá es más sencillo porque nosotros ya conocemos, incluso si nosotros queremos ver el gráfico, ya nos vamos acá de frente y decimos qué cosa, ¿no? Miren las raíces de esta plantita, ¿no? Tienden a fragmentar incluso, no sé si han visto ustedes, fragmenta hasta veredas, los árboles, ¿no? Se levantan las raíces, ¡puf! Levantan, fragmentan poco a poco la roca, ¿ya? Entonces acá los agentes o los seres vivos, las raíces de los árboles se introducen, en este caso, en las rocas para generar esta fragmentación, ¿ya? Para generar, sobre todo, esta fragmentación. No sé si hay alguna pregunta, vamos a pasar ahora a lo que es la meteorización química. ¿Ya? Por ahí. Seguimos, ¿ok? A ver, y ahorita vamos a resolver una pregunta del ejercicio, a ver si podemos resolverlo. Lo importante es que se entienda el tema para poder, mira, este tipo de preguntas que viene acerca de lo que es meteorización física o química, es lo más sencillo. Profesora, ¿qué es lo que tengo que recordar? Ya sabes, meteorización física, los agentes. Te voy a preguntar, ¿cuáles son los agentes? ¿Cuáles son los agentes que fragmentan sobre todo la roca in situ? A ver, meteorización física, ¿cuáles son estos agentes? A ver, chicos, estamos en clase. A ver, ¿cuáles son estos agentes? El hielo, la temperatura, ¿qué más? Las sales. ¿Qué más? Claro, muy bien. Eso tenemos que ya estar aprendiéndonos, ¿ya? Profesora, ¿qué es la diferencia con la meteorización química? Bueno, la meteorización química, no te olvides que esto todavía sigue, ¿qué cosa? In situ. ¿Qué significa in situ? En un mismo lugar. Quiere decir que la roca va a cambiar, ahora sí, su composición mineralógica, ¿ya? O sea, era A, ahora va a ser B, ¿ya? O sea, antes era A, se fragmentó y era A. Eso es química. Ahora es A y se convierte en B. Profesora, ¿eso es química? Claro que sí, ¿ya? Entonces, es la descomposición del material presente de las rocas. O sea, la roca, no te olvides que las rocas están compuestas por minerales. Esos minerales cambian, ¿ya? Se produce la transformación química de la roca, su alteración, la pérdida de la cohesión por la acción de algunos agentes. No sé si habrás visto en algún momento, por ejemplo, que hay rocas que tú las ves, por ejemplo, que están mucho expuestos en agua, que han cambiado de color. Estas roquitas, no sé si tienen la observación de eso, cambian las rocas a color anaranjado, en este caso azulado, ¿no? Un oscuro medio amarronado, ¿no? Y de pronto agarras la roca y la roca como que se disgrega en tus manos. Profesora, tengo super fuerza. No, es que esa roca ha cambiado su estado, en este caso, pues, mineralógico, ¿ya? Ha cambiado su estado mineralógico. Entonces, de esa manera, vamos a entender que la meteorización química necesita también de agentes. ¿Cuáles son estos agentes, no? Agentes, a ver, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. Profesora, pero el agua está presente también en la atmósfera, tenemos ahí oxígeno en la atmósfera, así es. Entonces, el dióxido de carbono también está en la atmósfera, está presente en el medio natural también. Y es por eso que se está generando estos procesos a partir de estos agentes. Entonces, ¿cuáles son los agentes que tú tienes que recordar con respecto a la meteorización química? ¿No? En primer lugar, el agua, ¿ya? El dióxido de carbono y ahí tenemos el oxígeno. Por ejemplo, en el caso del agua, el proceso, ¿cómo se llama? Hidrólisis. En el caso del dióxido de carbono, ¿cómo se llama? Carbonatación. Y en el caso del oxígeno se conoce como oxidación, ¿ya? Profesora, en el caso del agua, ¿cómo es el proceso? ¿A qué se refiere con hidrólisis? Bueno, es la descomposición química a través del agua, ¿no?
que se combina. Por ejemplo, hablamos de un proceso de descomposición a través de, por ejemplo, ¿dónde está presente el agua? ¿No? Los ríos, profesora, estamos hablando de la lluvia, por ejemplo, claro que sí. Y en este caso, vamos a ver que el agua tiende a generar la descomposición mineralógica de la roca, ¿no? Generando en algunos casos, porque estos se relacionan, ojo, ¿ya? En este caso con el oxígeno, actúan también y generan este proceso de descomposición. Por ejemplo, la roca cambia su estado, ¿no? Ahora, en el caso del oxígeno, el oxígeno, por ejemplo, está presente en la atmósfera, ¿no? Y la roca está compuesto ¿por qué? Está compuesto por minerales, ¿ya? Está compuesto por minerales. Por ejemplo, ¿qué minerales tenemos? Profesor, hemos mencionado algunos. En el caso, por ejemplo, el cloruro de sodio, en algunos casos. Tenemos ahí, por ejemplo, vamos a poner acá el hierro, el silicio, en este caso el magnesio, ¿ya? El aluminio, por ejemplo, que son estos minerales. Ahora, ¿qué sucede cuando este mineral de esta roca entra en contacto con el oxígeno? Profesora, la oxidación. Así es, entonces se va a descomponer, estos elementos que tiene la roca se descomponen, ¿no? Y fíjate con quiénes van a actuar con el oxígeno. Entonces, cuando actúan con el oxígeno, ¿qué se produce? La oxidación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá óxido de qué? Óxido de aluminio, ya el compuesto ha cambiado, fíjense. En un primer momento, ¿qué cosa era? Aluminio. Ahora, ¿qué cosa es? Óxido de aluminio. Entonces, ha cambiado, ha pasado de lo que era A, ha pasado a lo que es B. ¿Quién ha actuado acá en este proceso de descomposición? El oxígeno, ¿ya? El oxígeno. Es por eso que tenemos estos procesos que se dan, ¿no? Para generar esta descomposición química. En el caso de la carbonatación, ¿ya? En el caso de la carbonatación, ¿qué quiere decir? Que acá sobre todo actúa es el dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono, por ejemplo, y este proceso se da más, por ejemplo, donde hay más agua, donde hay más lluvias, más precipitaciones, con el caso de la selva alta, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, el dióxido del carbono actúa con quién, miren quién está interviniendo acá, el agua. Entonces, cuando estos dos tienden a generar el proceso, ¿qué se está formando? Se está formando el ácido, ¿no? El ácido carbónico, ¿ya? El ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico presente, o sea, miren cómo ya se está generando actuar en la roca y específicamente este ácido carbónico, ¿dónde va a intervenir? En una roca conocida como caliza, ¿ya? En esta roca conocida como caliza, que es una roca sedimentaria. Entonces, ¿qué hace el ácido carbónico con esta caliza? La va a corroer, la va a cambiar, va a entrar en este caso, en contacto con esta roca, ¿no? El ácido carbónico, este de acá, entra en contacto y ¿qué va a pasar? Pues cambia su estado, en este caso mineralógico, de esta caliza. La caliza está compuesta por la calcita, ¿no? Y es ahí donde actúa el ácido carbónico y lo cambia, ¿ya? Y es a partir de acá donde esta caliza, miren lo que se genera, comienza a descomponerse y es por eso que esta acción de carbonatación la vemos más en lugares donde hay mayores precipitaciones, que actúa el dióxido de carbono acá, ¿no? Fíjense que el agua también es acá un factor indicativo para generar lo que es la carbonatación. Gracias a esta acción del ácido carbónico interviniendo en la caliza que va a generar la formación de cavernas, la formación de grutas, ¿no? Por ejemplo, esto va a predominar sobre todo en la selva alta, ¿ya? En la selva alta. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que es un factor importante, sobre todo, que
se conoce como meteorización química, ¿ya? Meteorización química. Una pregunta de examen vino de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuál era la pregunta de examen? Hablaba sobre todo de la montaña de 7 colores. Tú debes saber dónde está la montaña de 7 colores. Profesor, eso está en Cusco. Así es. A ver, si hablamos de la montaña de 7 colores, díganme ustedes, ¿ya? Para que se formen esos colores diversos en esta zona montañosa, ¿qué predomina? ¿Una meteorización física o química? ¿Ustedes qué creen? Esto fue una pregunta de examen. Muy bien, esto es una meteorización química, ¿ya? Profesor, ahí se ha puesto, claro, para que se formen esos colores de esas rocas, ha habido una descomposición de por medio. Los agentes que han generado intervenir ahí, fíjense, el agua, el oxígeno, que están produciendo sobre todo continuamente este proceso de descomposición, ¿ya? No olvidemos. Muy bien, entonces, hemos visto lo que vendría a ser meteorización física y meteorización química. Ahora nos vamos a la erosión. Profesora, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Para que tú hables de erosión, ojo, tienen que haber tres factores, tres procesos. 1, 2 y 3. No te olvides que la meteorización se realiza in situ. En cambio, la erosión no. Hay 3 fases que seguir en el proceso de erosión. Profesora, si no hay 3 fases, no es erosión. Así de simple, ¿ya? No es erosión, para nada. Ahora, ¿quiénes intervienen en este proceso erosivo? También los agentes erosivos o los agentes geológicos externos. Ojo, ríos, olas, vientos, glaciares, lluvias. Es por eso que cuando interviene un agente erosivo, que son los ríos, hay un tipo de erosión fluvial, por ejemplo, ¿no? Las olas, erosión marina, viene de acá, ¿no? Vientos, erosión eólica, por ejemplo, acá, ¿no? Glaciares, erosión glaciar, ¿ya? Y las lluvias, erosión pluvial, por ejemplo, ¿no? Entonces, los agentes erosivos están generando este proceso, ¿ya? Dice acá es el conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas del relieve creadas por la geodinámica interna. Profesora, ¿la geodinámica interna qué tiene que ver acá? Es que la geodinámica interna ha creado montañas, la geodinámica interna ha modelado el relieve, ha generado la formación del relieve. No te olvides que la geodinámica interna construye y la geodinámica externa destruye. Entonces, ¿cuáles son estos procesos erosivos? Son 3. Primero es la desintegración o desgaste. Segundo es el transporte o acarreo. Y tercero es la sedimentación o depósito. Primero tiene que haber un arranque del material por distintos mecanismos. O sea, profesora, ¿quién arranca esto? ¿Quién destruye esto? Un agente geológico externo, ¿ya? Los agentes geológicos o bien desintegran, fragmentan, o bien sedimentan y depositan, ¿ya? Ahora, profesora, ¿qué sucede? Dicen que hay un transporte, desplazamiento de los materiales erosionados. Sí. ¿Y quién realiza ese transporte? Un agente geológico externo, ¿ya? Profesor, ¿hay una sedimentación también? Sí, porque este desplazamiento de materiales tiene que ser depositado en un lugar. Entonces, esta depositación también lo hace un agente geológico externo. Fíjate que los agentes geológicos están interviniendo en estos 3 procesos de la erosión, ¿ya? Están generando estos 3 procesos de la erosión. Profesora, miren, vamos a explicar rapidito. Yo quiero que quede claro esta parte porque te viene esta parte y han venido muchas cosas relacionadas acerca de los procesos erosivos y hay que entenderlo de la siguiente manera. Primera fase, estamos hablando de la desintegración, ¿ya? Profesora, sinónimos, denudación,
o fragmentación, también lo puedes denominar así, ¿ya? ¿Qué significa? La primera fase es la fragmentación en pequeñas partículas. ¿Quién genera esta fragmentación en pequeñas partículas? Un agente geológico externo. Por la cuestión de tiempo voy a hacerlo de frente, ¿ya? Fíjense quién es este agente geológico que puede desintegrar esta roca, fragmentar esta roca en pequeñas partículas. Vamos a poner al viento, ¿ya? ¿El viento está generando esto, profesora? Sí, este ha sido un relieve, ¿ah? Fíjate, este ha sido un relieve donde está siendo modificado, o sea, ha habido desintegración. Entonces, estas pequeñas partículas, ¿qué va a pasar? El viento va a transportarlo a otro lugar. Entonces, ahora tenemos la segunda fase que vendría a ser el transporte, ¿ya? ¿Qué está transportando? Miren acá, pueden haber diversos agentes geológicos externos, porque acá también el transporte lo realiza un agente geológico externo, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que estas partículas van a ser trasladadas a otro lugar. Acá ya estoy hablando de erosión porque hay un transporte. Si me quedo en la primera fase, ¿qué sería? Pues está pasando un proceso de meteorización recién, ¿no? Pero no, acá hay un transporte donde ya estoy hablando de un proceso erosivo. Entonces, ¿quién puede transportar estas pequeñas partículas a otro lugar? Puede ser el viento, puede ser el río, puede ser la acción de los glaciales, el hielo, ¿no? Lo pueden haber. Pero en este caso, ¿seguimos con quién? Seguimos con el viento, ¿ya? El viento ha desintegrado, el viento ha transportado y finalmente, fíjense lo que ha pasado, ha habido un depósito, ¿ya? Estos montículos de arena que llegan a medir 1 metro de altura cerca de los litorales costeros a los que se conoce como médanos, ¿ya? Hablamos de médanos, por ejemplo. Entonces, tercera fase de la erosión se conoce como depositación, ¿ya? Hablamos de depositación. 1, 2 y 3. Miren lo que ha pasado acá. Acá este relieve se ha modificado y acá ha habido la creación de un nuevo relieve a partir de este primer relieve. Te das cuenta que en la superficie de la Tierra está pasando estos procesos erosivos. Por un lado se desintegra, por un lado hay relieves que se forman por depositación. Entonces, por un lado, profesora, alguien está fragmentando, así es. Y por otro lado, alguien está depositando, así es. Y alguien también está transportando, ¿ya? Entonces, es por eso que la erosión dicen que la superficie que está buscando el equilibrio. O sea, en la formación de relieves, se está generando el estándar de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te imaginas en la superficie, en la corteza, que todo sea desintegración? No, pues, no habría vida, ¿no? Imagínense que todo lo que vemos se desintegra. Qué terrible. O que todo en la superficie se deposite, se deposite. Imagínense dónde estaríamos, en las partes más altas. No es así. La erosión genera esta nivelación. Por un lado hay desintegración y por otro lado hay depositación. Es por eso que cuando un relieve se forma por desintegración, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este relieve que se ha formado por desintegración? Se le conoce que este relieve se ha formado por degradación, ¿ya? Este relieve se ha formado por degradación. Profesora, pero este relieve, por ejemplo, el médano, se ha formado por depositación. Entonces, se ha formado por agradación, ¿ya? Este relieve se ha formado por agradación. Si yo te digo, el médano es un tipo de erosión eólica, eso es correcto. ¿Por qué, profesora? Porque el viento lo ha formado. Tipo de erosión eólica, el médano, y se ha formado, ¿por qué? Por agradación. Si te dicen por agradación, ¿qué significa? Que ha habido depositación de por medio, ¿ya? Que ha habido depositación de por medio. Si vemos el otro gráfico, fíjense ustedes, arranque, fragmentación de pequeñas partículas, y quién está arrasando todo esto, que parece que es la acción del hielo con el agua,
¿no? Y esto va a ser trasladado por los ríos y finalmente ha formado lo que son las terrazas fluviales, ¿no? La formación de terrazas fluviales en un proceso de depositación, ¿no? Es por eso que dice acá, el proceso de erosión da paso a la formación de relieves por degradación y por agradación, ¿ya? A ver, si tienen alguna pregunta, por favor. Si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, si no seguimos con los ejemplos para poder, en este caso, todavía darle ya la última pauta, porque también tenemos que hacer cívica. La cosa es que nos alcance el tiempo, ¿ya? A ver. La idea es que nos alcance el tiempo, ¿ya? Chicos, no, aquellos que están en el chat, de repente alguien que está escribiendo, no puedo ver el chat, no sé por qué. Como recién estoy entrando al aula y no tengo mi aula configurada, solo me han mandado el enlace, creo que es por eso, que no puedo, en este caso, pues observar el chat, ¿ya? Espero que esto mejore para tener más interacción. De repente alguien, yo los puedo leer directamente, no hay problema. Algunos no quieren prender su micro, eso yo lo entiendo también, ¿ya? A ver, vamos entonces, fíjense ustedes, ¿ya? ¿Qué significa? Acuérdense eso, degradación, esto ha sido por fragmentación, desgaste, denudación, y agradación, ¿qué significa? Que estos relieves han sido formados por, en este caso, por depositación, ¿no? Vamos a entender acá, por ejemplo, tenemos los cañones, fíjense los cañones, ¿qué tipo de erosión es? Es erosión fluvial. ¿Qué significa, profesora? Que el que ha desgastado para formar este cañón ha sido el río, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un cañón? Fíjense, este río ha estado en la parte más alta, acá, en esta parte más alta. Ha habido un desgaste continuo y este río ya lo encuentras con el tiempo, ya lo está en la parte más baja, ¿no? Entonces, por eso dicen que los cañones son como gargantas profundas, son como precipicios grandes. Estos son cañones que han sido erosionados, ¿no? Este tipo de relieve han sido erosionados por el río. Por eso cuando tú subes al cañón del Colca, por ejemplo, vas a encontrar, ¿qué encuentras? Encuentras pues que en la parte más alta vas a ver al río, uy, como un hilito, ¿no? Algo así. Entonces, el río erosionado, es algo como que yo tengo esto, la cordillera, ¿ya? Porque corta un sistema de montañas, ¿no? El río, ¿no? Y de pronto, esto ya no lo ves ahí, sino que el río va a estar acá, ¿yo? Este vendría a ser el río, ¿no? Algo como ves acá. Entonces, el río estuvo en un primer momento acá, pero ahora ya no, el río, las aguas del río están en la parte baja, que ha formado una especie de concavidad profunda, ¿no? Esto es lo que se conoce como, en este caso, un cañón. Erosión fluvial. Agradación fluvial, ¿qué quiere decir? Que el río también ha formado, en este caso, pues lo que se conoce como los deltas, ¿no? Profesora, ¿los deltas se forman por depositación? Sí. Es la forma de desembocadura que tiene un río, por ejemplo, el río Tumbes, el río Amazonas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que se forman por acumulación de sedimentos, ya donde se va a desembocar el río, una especie de islotes, una especie de bracillos que vamos a encontrar acá, ¿ya? Y esto se forma por depositación, ¿ya? Erosión eólica, ¿no? Tienes un pedestal, profesora, los pedestales, sí, la acción del viento genera esto, ¿ya? Es continua, desgastante, ¿no? Ojo, que la erosión, profesora, cuando hay erosión también puede haber meteorización, sí, sí, sí. Ahora, nosotros lo explicamos separado para entenderlo. Profesora, ¿y cómo sé cuándo es uno, cuándo es otro? Cuando los procesos, pues, ¿ya? Por eso hay que entender. Meteorización física, in situ, agentes. Meteorización química, in situ, agentes. Erosión, 3 fases. Desagregación, desintegración, transporte y depositación. Entonces, cuando tú veas en una pregunta qué cosa es lo uno u otro, a otro ya estás descartando, ya sea en este caso que es meteorización o erosión, ¿ya? En el caso de la degradación tenemos el pedestal, esto es eólica. En el caso de agradación, en este caso tenemos la duna. Pero una vez me hicieron una pregunta y me dijeron, profesora, ¿es lo mismo un médano que una duna? No. Las dunas son grandes montículos de arena, ¿ya? Estos son grandes montículos de arena que encontramos en zonas desérticas. Los médanos están próximos a las zonas desérticas, pero más que nada cerca a los litorales,
¿no? Y llegan a medir hasta 1, 2 metros, en este caso, pues de altura. Nunca, nunca des una patada a un médano, ¿no? Tú puedes ver ahí un montículo de arena ahí y dices, ay, le voy a dar. No, porque dentro hay roquitas. Justamente estas rocas han hecho en el proceso erosivo de transporte eólico, han captado esta roca y a partir de estas rocas han generado los montículos de arena, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Pero en el caso de las dunas, sí, estos son grandes, bueno, en el caso de nuestras dunas peruanas, son grandes montículos de arena. Imagínate, esto llega a medir 20 metros de altura, ¿no? Y en el caso del Perú, las dunas tienen esta forma de media luna o barján, así se les conoce, ¿no? Media luna o barján, ¿ya? Que los vamos a ver también posterior en la semana que sigue. Esta es la erosión marina. La erosión marina, las olas del mar, profesora, se forma, por ejemplo, en las bahías, ¿ya? Tienes ahí, por ejemplo, penínsulas, ensenadas, estrechos, acantilados, por ejemplo, ¿no? Que vamos a tener. Voy a poner esto rapidito para que ustedes puedan distinguir esto, por ejemplo, ya todo es por degradación marina, ¿no? Por ejemplo, es esto, la salida prominente de estructura, este es el mar, ya lo voy a hacer rápido, lo voy a borrar rápido también por la cuestión de tiempo, ya, esta es la salida del continente hacia el mar en grandes proporciones, por ejemplo, ¿no? Y esto lo hace en menores proporciones y esto más chiquito, ¿no? Fíjate la proporción que hay, ¿ya? Lo primero es una península, ¿no? ¿Ok? Algo más pequeño vendría a ser una punta y algo más pequeño un cabo, ¿ya? Algo más pequeño un cabo. Ahora, también se da, por ejemplo, vamos acá, rapidito, vamos acá, por ejemplo, dice la entrada, ¿ya? La entrada de grandes proporciones del mar hacia el continente, hablamos de una bahía, como vemos en la foto, ¿no? ¿Ya? Una bahía, ¿no? Y esto, justamente las bahías son utilizadas para lo que vendría a ser la actividad pesquera, por ejemplo, ¿no? Hoy en día están nuestros principales puertos, ¿no? Ahora, algo más pequeño que una, en este caso, que una bahía, ¿ya? Tienes ahí, ¿no? Tienes ahí una ensenada. ¿Ya? Una ensenada. ¿Listo? Profesor, algo más grande que una, en este caso una bahía, vendría a ser el golfo. Algo más grande que una bahía vendría a ser un golfo, por ejemplo, ¿no? Y ahí es la proporción, ¿ya? De mayor, menor y lo que tenemos con, por ejemplo, en el Perú no hay golfos, por ejemplo, ¿no? Pero hay bahías y ensenadas, ¿no? O también se le conoce como caletas. ¿Ya? Por ejemplo, en estas ensenadas o caletas se realiza una pesca artesanal, en las bahías la pesca industrial, ¿no? Vemos esa distinción, ¿ya? Entonces, profesora, todo esto por degradación, sí. ¿Y los estrechos qué son los estrechos? Son canales que conectan dos sistemas marinos con dos sistemas continentales, ¿no? Entonces, ahí si nosotros queremos hablar, y eso ustedes lo deben conocer, el estrecho de Bering, por ejemplo, ¿no? Este es estrecho, ¿ya? Estrecho. Este vendría a ser el canal. Esto es también marina, ¿no? Por ejemplo, esto es mar, ¿ya? O puede ser océano, ¿ya? Océano, que conecta dos masas de agua con dos zonas continentales, continente y continente, ¿no? Dos masas de agua con dos masas continentales. El caso del estrecho de Bering, ¿no? El océano glaciar ártico, el océano en este caso Atlántico y Asia ya, en este caso y América. No, Pacífico, ¿no? El Pacífico y Asia y América, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí generamos la conexión importante. Muy bien, esto es por lo que es erosión marina, lo que se conoce como degradación, ¿ya? Si quieren tener ahí, vamos entonces a lo que nos toca, vendría a ser el que sigue, ya, uy, que se borre acá, lo que es un tómbolo. Profesora, ¿un tómbolo es por agradación? Sí, esto es por agradación. Vamos a ver, hoy me fui. Por ejemplo, depositación, y acá actúan las olas del mar, las corrientes marinas. Lo que pasa es que acá
Vamos a tener en cuenta esto. Cuando hay dos corrientes contrarias, fíjense cómo las olas del mar vienen y las olas del mar generan la depositación, justamente. Las playas, por ejemplo, se han formado por depositación. Tú ves estas grandes zonas cubiertas de arena, ¿no? Uno dice, profesora, ¿quién ha formado las playas? Esto es por acción de las olas, esto es gradación marina, ¿no? Pero en este caso hay dos corrientes contrarias que van a chocar, pareciera, entonces están generando depositar sedimentos. Depositan sedimentos y ¿qué pasa? Estos sedimentos se acumulan, ¿ya? Y va a generar como una especie de canal con una isla o islote que conecta el litoral. Esto es lo que se conoce como un tómbolo, ¿ya? Es lo que se conoce como un tómbolo. Y tenemos la erosión, sobre todo ahí, la acción del hielo, hablamos de la erosión glacial, la degradación, la formación de abras, ¿ya? La formación de abras, pasos o abras que se dan sobre todo en los sistemas, en este caso montañosos. ¿Qué pasa que en una abra, miren, nosotros tenemos cordillera de esta manera y qué sucede? Por la acción glaciar, ¿ya? ¿Qué sucede acá? La acción del hielo en las zonas altas, ¿no? Este hielo corroe, desgasta, viene acá, corroe, desgasta, o sea, en el desplazamiento que tiene este hielo, y esto es continuo, ya, esto se ha dado por miles de años, no es que en un momento u otro se ha dado, y llega un momento que esto se abre, ya, estos dos se abren. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así, ¿no? Quedaría así, como un paso que existe en este sistema de cordillera. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre cuando ha encontrado estos canales? ¿No? Ha construido carreteras por acá. ¿No? Entonces, estos pasos o abras encontramos en las zonas más altas de la cordillera, ¿no? Anticona, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Porcuya, el paso abra más bajo que tiene el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esto que nos ha brindado prácticamente la naturaleza, tendríamos para ir que de la costa a la sierra tendríamos que subir toda la cordillera y bajar toda la cordillera, cosa que nos facilita estos pasos, ¿ya? Ahora, en el caso de agradación por depositación están las morrenas. Las morrenas son montículos, miren acá se ve, bueno, esto es una toma satelital, está en la parte de la base de los glaciales. Las morrenas se forman por depositación glaciar. ¿Qué significa? Pues que el hielo se desgasta, ¿ya? Y se deposita en la parte baja, ¿no? ¿Qué trae? Pues acarrea piedras. Y cuando tú veas una morrena, por ejemplo, son montículos, ¿ya? Como cerritos, como lomitas de piedras, así, ¿no? Y esto se forma necesariamente en la base de los glaciares. ¿Esto por qué se ha dado? Por depositación, ¿ya? Bueno, la erosión kárstica, profesora, ¿qué es la erosión kárstica? Esto por, sobre todo en este caso, las aguas subterráneas. Sabemos y acabamos de explicar acerca de la meteorización química. Profesora, ¿acá interviene la meteorización química? Claro que sí, pues, ¿no? Acá estamos hablando del ácido, ¿te acuerdas del ácido carbónico? ¿Ya? Carbónico. Porque acá sobre todo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está actuando más que nada este ácido carbónico que viene acá por la presencia del dióxido de carbono más el agua, ¿ya? Entonces se forma este ácido carbónico. Ahora, en el caso de la descomposición química, de la meteorización química, mencionamos el agua, las lluvias, ¿no? Pero específicamente acá, por la acción de las aguas kársticas, las aguas subterráneas, este ácido carbónico actúa en este tipo de roca que ves acá, ¿ya? Este tipo de roca conocido como la caliza, ¿ya? La caliza. Entonces, por degradación, ¿qué va a pasar? Va a generar la disgregación y la formación de estas cavernas, ¿ya? En un primer proceso que ha habido en este caso meteorización química, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Ya se forman fases, y cuando se forman fases, ¿qué está pasando? Ya estamos hablando de una erosión kárstica, porque ¿qué va a pasar? Se va a generar el desgaste, ¿ya? En este caso, en este caso es ácido carbónico, también actúa lo que es el dióxido, en este caso de carbono, está generando, miren, estas concavidades, actuando sobre esta roca conocida como caliza.
Entonces está desgastando, lo está transportando a otro lugar y está formando nuevo relieve, ¿no? Por ejemplo, la formación de cuevas, cavernas, grutas, es por erosión kárstica, ¿ya? Ahora, dentro de las cavernas o de las cuevas se forman esto por agradación. ¿Qué cosa es? Por depositación, ¿no? Por depositación. Acá ya hay un proceso, pues, ¿no? También es por eso que es erosión, ¿no? Entonces, profesor, a través de la roca caliza, justamente esta roca caliza es la que se modifica y la que va a generar estas formaciones de relieve nuevo. Por ejemplo, acá tenemos en la parte alta del techo de las cavernas, acá tenemos la estalactita, ¿ya? Y en la parte baja, esto, acá hay agua que está corriendo, y esto se deposita y está formando lo que se conoce con la estalagmita, ¿no? Llega un momento que estos dos se van a unir, ¿no? Y forman estas columnas internas en estas cavernas conocidas como estalagnatos, ¿ya? Ahí tenemos en este caso los estalagnatos. Entonces, acá también la erosión kárstica está generando esta formación de nuevo relieve, ¿ya? Ahora, la erosión pluvial es a través de qué? De las lluvias, ¿ya? Estamos hablando de las lluvias. Fíjense la formación de lluvias. Obvio que las lluvias tienden a desgastar, corroer la superficie, sí, la desgastan, la corroen, forman cárcavas, forman surcos, como lo estás viendo acá, como fisuras en la superficie, ¿no? Esto es donde se genera, por ejemplo, en las zonas donde hay precipitaciones, sobre todo, perdón, y no hay cubierta de vegetación, perdón, ¿ya? No hay cubierta de vegetación y genera la fisura, sobre todo, y la degradación de esta superficie. Ahora, la gradación es la depositación. Profesora, ¿qué son abanicos coluviales? Esto se da sobre todo en las zonas de montaña, en las zonas altas, donde hay lluvias y hay una especie de material que se traslada producto de la lluvia y forma una especie de abanico cuando va hacia la parte baja, ¿ya? Entonces genera trasladar todo lo que tiene en la parte alta, lo traslada en forma de abanico, pero a través de las lluvias que trasladan este proceso. A ver, muy bien. A ver, chicos, vamos entonces rapidito a lo que son los ejercicios para terminar esta parte, ¿ya? Yo generalmente dejo para que cada uno resuelva, pero espero, como no tengo chat, vamos a ver si resolvemos rapidito estas preguntas para que queden claras y ustedes puedan, en este caso, me gusta la participación, lo malo que no tengo mucho lo que es el chat, o algunos nomás participan utilizando el audio. Bueno, dice, vamos a resolver solamente dos preguntas, las dos preguntas quedan para ustedes, ¿ya? Dice, el clima juega un papel fundamental en la meteorización de las rocas a través de diversos mecanismos causados por elementos del clima, como la temperatura, presión atmosférica y humedad. Sobre los puestos determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los climas húmedos y cálidos son más favorables para la meteorización química en comparación de los climas fríos, secos y fríos. ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Verdad? Muy bien, perfecto. Esto es verdadero. Muy bien. Dice, en climas áridos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche pueden provocar la fragmentación de las rocas. ¿Eso es verdadero o falso? Áridos, profesora, acá no hay agua. Así es, pues. Claro, desiertos, profesora. Claro que sí. Esto es verdadero. Muy bien. ¿Ya? Cuando el agua se congela, aumenta su volumen. Sí, esto es correcto. Y produce tensiones que fracturan la roca. También. Este proceso es muy intenso solo en climas de bajas latitudes. ¿Qué significa bajas latitudes? Este es el Ecuador. ¿Está cerca o está lejos del Ecuador? A ver. A o B. ¿Qué es baja latitud? Punto A. Claro, latitud. Baja latitud significa que estás cerca del Ecuador. Quiere decir, si tú estás cerca del Ecuador, razonamos, ¿qué significa baja latitud? Que tu clima, ¿cómo es?
¿Cómo es tu clima? Bueno, hay ciertos elementos geográficos que lo modifican. El clima es tropical, ¿ya? Pero dice climas de bajas latitudes, o sea, un clima tropical. ¿Qué significa? ¿Va a haber congelamiento de agua ahí, chicos? ¿Va a haber No. racionamiento? No, pues, y esto es falso, pues. Claro, pues, ¿no? Profesor, entonces, ¿cuál sería correcto cuando diga zonas de regiones polares, ¿no? Zonas de altas, ¿no? Bajas temperaturas, ¿no? Eso sí, ¿ya? Pero acá no. Muy bien, la respuesta vendría a ser la clave D, ¿ya? A ver, esto creo que lo pueden resolver, ¿ya? Yo creo que esto sí lo pueden resolver, sí lo pueden resolver. ¿Esto quieren o el ejercicio 4? ¿Cuál? Voy a resolver dos nomás, chicos. A ver, esto sí lo pueden resolver. Si la 3, ya, vamos. La erosión hídrica es un proceso que genera disgregación, separación, transporte y sedimentación de las partículas de rocas por la acción del agua. Su intensidad es según el contexto de los procesos geológicos. Respecto a ello, señale cuál de las siguientes alternativas es incorrecta. ¿Ya? Acá hay una cosita muy pequeña que dice que es incorrecta. Muy bien, vamos. Los suelos con mayor contenido de arena son más susceptibles a la erosión debido a que son menos cohesivos. Así es, pues. Está lleno de arena, viene el viento, transporta esas partículas a otro lugar. Eso es correcto. La cobertura vegetal protege al suelo del impacto directo de las gotas de lluvia. Sí, eso es correcto siempre. Y eso siempre recuérdalo, ¿ah? Cuando hay vegetación, la erosión es casi nada, ¿ya? Porque cuando llegan las lluvias en una zona donde hay mucha vegetación, la lluvia cae, ¿qué pasa? El agua se infiltra en la parte interna. Entonces, este suelo ya no se desgasta y ¿qué sucede? Ya no hay deslizamientos ni caída de huaicos cuando hay fuertes lluvias, pues, ¿no? Eso deberíamos hacer para que no caigan tantos huaicos, pero justamente esto es correcto, ¿no? Y reduce la velocidad del flujo del agua, eso es correcto, ¿ya? Dice, actividades humanas como la deforestación, agricultura intensiva, construcción de caminos sin medidas de control aceleran, claro, de todas maneras, eso es correcto. Dice, tenemos las laderas con menor pendiente, o sea, las laderas, a ver, laderas mayor pendiente es esto, ¿no? Caída, así, ¿no? Menor pendiente es que no tiene nada, pues, ¿no? Eso sería así, ¿no? Así, una cosa así, ¿no? ¿Qué te dice? Las laderas con menor pendiente son más susceptibles debido a que el agua fluye más rápido y tiene mayor capacidad de arrastre. Mm, a ver, observamos eso. Esa es la falsa, ¿no? Porque no, pues, o sea, cuando es menor pendiente, obvio que va a haber menos velocidad de caída, ¿no? O sea, menos arranque. En cambio, cuando es mayor pendiente, hay más arranque, hay más fuerza por parte del agua, ¿no? Y el otro que dice, a ver, la materia orgánica aumenta la cohesión del suelo, la cual reduce el proceso de erosión. Claro, porque ayuda a mejorar la estructura del suelo, ¿no? Aumenta su capacidad para retener agua, ¿no? Y esto es crucial, sobre todo para mantener la parte fértil, fértil del suelo, ¿no? Para fomentar o desarrollar la producción agrícola, que es importantísimo, ¿ya? Bueno, chicos, ahí, por ejemplo, estas fotos no me convencen, no sé por qué. Las marmitas, por ejemplo, ¿ya? Las marmitas, acá te pongo otra foto de otra marmita. A ver, estas son marmitas, ¿ya? Estas son marmitas, miren, y esto se da sobre todo, en este caso, por la acción necesariamente, ¿ya? De los ríos. Esto se forma en la zona de los ríos. Estos son los loes, ¿ya? Estos son los loes, por ejemplo, que les han puesto ahí con otra fotito, que no me convence mucho, ¿ya? No me convence mucho, pero le pongo otra fotito para que vean, ¿ya? Los loes, ahí, agradación, tenemos ahí, ¿ya? Esto que los vientos generan la depositación. Es un proceso geológico de muchos años, esto de la formación de loes, ¿no?
Los tómbolos sí, las marmitas, los circos, que bueno, los circos se han formado necesariamente por sistemas de montañas, acá, en las zonas altoandinas, donde ha habido desgaste, ¿ya? Desgaste, en este caso, de hielo, se han depositado y han formado, por ejemplo, lagunas, ¿no? En las zonas altas. Muy bien, chicos, acá tienen las claves, ¿ya? Claves de la semana 4 de geografía. Ahora sí, pasamos a la parte de educación cívica, ¿no? Espero que haya quedado un poquito tema de... Vamos a seguir generando preguntas conforme... Miren, mi estilo de trabajar es el siguiente, ¿no? Desarrollo una semana y la siguiente semana estoy generando, pues, ver cómo hemos visto los temas y cómo vamos, ¿ya? Vámonos, entonces, nos toca ver lo que vendría a ser la ciudadanía, derechos y deberes, mecanismos de participación ciudadana, derechos de participación ciudadana y control ciudadano. Bueno, la semana 4 es un tema grande en geografía porque han venido muchas preguntas relacionadas a este tema, ¿ya? Y hoy día estamos a la boca de todo, pues, ¿no? Por ejemplo, empezamos. Profesora, yo soy ciudadano. Bueno, si tienes 18 años, ¿ya? Y tienes, en este caso, la inscripción correspondiente, ¿no? En la RENIET, y tienes tu DNI, yo te puedo considerar un ciudadano, porque ya estableces tu condición jurídica política. Profesora, no entiendo. O sea, en la mayoría de edad, no solamente que tú que tengas, por ejemplo, 18 años y ya, soy mayor de edad, puedo hacer lo que quiera. No, bueno, eh, en la Constitución dice que es la ciudadanía hasta los 18 años, ¿no? Pero eso no significa que puedas ejercer esa condición jurídica política si es que no tienes los documentos que te respalden, ¿no? O estás inscrito en la situación, sobre todo, adecuada, ya, correspondiente a lo que vendría a ser, en este caso, pues, para ejercer tu ciudadanía. Entonces, toda persona mayor de 18 años tiene la plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, igual condiciones, con las, en este caso, con los mismos derechos, ¿ya? Y en todos los aspectos de la vida. Ahora, dicen que el DNI ya va a cambiar, ¿no? El DNI ya deja de ser el amarillito, el azulito. Pronto todos es obligatorio, va a ser que todos van a tener su DNI, en este caso electrónico, con tu chip respectivo, ¿ya? Profesora, cuando yo era menor de edad también era protegido y ahora que soy mayor de edad, ¿cómo cambia mi condición? Bueno, tienes la plena capacidad de ejercicio, vas a ejercer tus derechos y deberes, eso sí es importante, a nadie le gusta, sobre todo los derechos sí le encantan. Implica compromiso frente a la sociedad. Cuando tú eras niño, ¿no? ¿Qué decían, no? Ay, el niño, ay, el niñito, bueno, el niñito. A ver, habla Pepito Juan, ¿ya? Ya, hablaste muy bien, te vamos a dar casita, recreación, educación, salud, muy bien, te protegían, te cuidan, no hay que meterse con menores de edad, ¿no? Ahí está el instrumento de la protección hacia los niños, entonces, no. ¿Qué pasa? Pues a partir de acá, pues tú decías, yo opino, ¿no? Te escuchaban y como decía, ya, anda a jugar, ¿no? Profesor, ahora, ¿qué pasa cuando soy ciudadano? Tu opinión importa, ¿ya? Porque ya eres un ciudadano que adquiere deberes y derechos. Entonces, como tu opinión importa, ¿qué significa? Que, pues, ahora sí vamos a ejercer cierta condición jurídica y política dentro de la sociedad. Profesora, ¿puedo participar en elecciones? Sí. Profesora, ¿puedo elegir a mi candidato favorito? Me gusta la Keiko Fujimori, profesora. Ya, vota, no importa. Ahí está. Profesora, ¿puedo de repente formar mi partido político? Profesor, claro. O sea, ya entiendes, ya empiezas a generar una representatividad en la sociedad. Y todo lo que hagas va a tener consecuencias y responsabilidad. ¿Ya? Entonces, vas a ejercer, por eso dicen, deberes y derechos. Profesora, ¿y eso es importante? Algo así, en la sociedad. ¿Ya? Es por eso que dicen que puedes intervenir en asuntos públicos, como el caso de referéndum. Profesora, ¿puedo vetar sí o no? Sí, iniciativa legislativa. Profesora, ¿eso qué significa? Que puedes fomentar, crear una iniciativa de ley.
Profesora, yo quiero crear una ley que diga que todos los universitarios de universidades nacionales paguen, en este caso, pasaje gratuito, profesora. Así, presenta tu ley, a ver si te la reciban. Un poco discriminatoria tu ley, pero preséntala. Puedes hacerlo. Ya sabemos los requisitos, es difícil, ahí está. Más fácil tener un congresista, creo, en el Congreso de la República. Puedes revocar autoridades. Autoridades son revocadas aquellas que han sido elegidas por voto popular, ¿no? Profesor, el presidente, no, al presidente no se le revoca ni a los congresistas, ¿ya? El pueblo no revoca, eso debería cambiar de repente, ¿no? Pero no se le revoca, ¿ya? Solamente autoridades, como el caso de gobernadores regionales, vicegobernadores del Consejo Regional, tienes ahí alcaldes, regidores, ¿no? Tienes ahí al juez de paz, que es la única autoridad que puede ser revocada. ¿Ya? La remoción es cuando tú vas a quitar del cargo a una autoridad que ha sido nombrada por otra autoridad. Y demanda de rendición de cuentas, profesora, ¿yo puedo pedir eso? Claro que sí. Solicita eso a una autoridad, profesora, quiero pedir a mi alcalde, que yo no sé qué está haciendo, que pide, y tienes que hacerlo con un conjunto de ciudadanos con una cierta cantidad de firmas para que pueda solicitar la demanda de rendición de cuentas. Mira, todo lo que eres es accesible cuando tú ya eres ciudadano. Es por eso que el artículo 3 del Código Civil habla de la capacidad jurídica. En un primer momento se adquiere plenamente con el nacimiento la capacidad de goce. O sea, profesora, yo voy a gozar, así es, capacidad de goce con el nacimiento, ¿ya? La actitud que tiene el sujeto, porque es ser titulado de deberes y derechos, ¿no? Ahí te van a proteger, bueno, estás iniciando, sobre todo tu vida, desarrollando, ¿no? Etcétera, y de esa manera vamos a ver que en este caso, pues, aparte así nuestra capacidad, en este caso jurídica. Luego viene lo más importante, que es la capacidad de ejercicio, ¿ya? Y esto se aplica, ojo con esto, que te puede venir en pregunta, ¿cuándo se adquiere la capacidad de ejercicio de un ciudadano? ¿Cuándo se adquiere la capacidad de ejercicio de un ciudadano? Cuando se adquiere la mayoría de edad. ¿Ya? No olvidemos eso, si tienes ahí para resaltar, hay que resaltar esto o escribirlo. Entonces, el sujeto tiene para ejercer personalmente sus derechos y deberes. En otras palabras, celebrar por sí mismo sus actos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de acá está cambiando nuestra situación. Ahora, tenemos derechos, en este caso, ciudadanos, sí, pueden ejercer sus derechos, sobre todo de manera individual o a través de organizaciones políticas, lo puedes hacer, ¿no? Movimientos, alianzas, conforme lo que diga el artículo 35 de la Constitución Política del Perú. Profesora, yo quiero poner en pausa mis derechos, profesora, por un tiempo, ¿no? Profesora, Ojo, disculpe que sí, le interrumpa. dime. ¿Hay posibilidad de que quite el mensajito que está ahí abajo? Porque no deja leer. A ver, vamos a ver, ¿ya? Sí, porque yo también me estoy dando cuenta que no. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito. Voy a dejar de compartir. Listo. Ahora sí, mejor. Muchas gracias. Ya. A ver, nos vamos entonces a lo que es como les decía, que los derechos no pueden ser retenidos, no pueden ser, en este caso, eliminados en algún momento por nadie, ningún funcionario, ni el mismo Estado lo puede hacer. Pero según el artículo 33 de la Constitución Política, ¿no? Específicamente en los derechos ciudadanos, o sea, están referidos a la parte civil, se puede generar la suspensión de derechos, ¿no? En 3 casos: por resolución judicial de interdicción, ¿ya? Por sentencia con pena privativa de la libertad, o también por, en este caso, por inhabilitación de los derechos políticos. Entonces,
En el caso de la resolución judicial de interdicción, ¿no? Esto es una acción judicial, es verdad, ¿ya? Por la cual una persona se le declara de todas maneras incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma, ¿ya? Pueden pedir interdicción, en este caso de esta incapacidad, su cónyuge, la persona o la esposa, ¿no? En este caso, parientes cercanos de familia, y si no existe ni cónyuge ni parientes, puede hacerlo el Ministerio Público. Pueden ser objeto de interdicción quienes, ¿no? Los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos. Lo que pasa que con esta resolución tú generas que esta persona, cuando tú la declaras interdicto, significa que no tiene capacidad de ejercer sus derechos civiles. ¿Profesora, va a ir a votar? No. ¿Profesora, va a recibir su multa porque no iba a votar? No. ¿Profesora, va a poder firmar un documento, una compra, venta? No. Entonces, esto se hace no para perjudicar a la persona. Ojo, esto necesariamente está hecho para beneficiar a la persona, que no se perjudique a futuro. Porque la idea es que hay personas que te rodean y te protegen y te cuidan. Y te buscan y dicen, oye, este es un ebrio habitual, ¿no? Es un toxicómano que no sabe ni qué día estamos hoy, ha gastado toda su plata, está vendiendo todo. Entonces, para que no pase eso y todo acto que él realice no sea legal, entonces, ¿qué hace la familia? Presenta ante el Poder Judicial lo que es un proceso de interdicción, ¿no? Puede ser también personas con, en este caso, que tengan retrasos mentales graves, ¿no? Procesos psiquiátricos muy graves, donde ya no hay vuelta atrás y ahí los familiares presentan este petitorio de interdicción, ¿no? Entonces, tiene que ser personas que no puedan declarar que están hábilmente adecuadas, ¿no? Entonces tú le preguntas algo, sí, ¿qué día es hoy? ¿Cómo te llamas? O sea, no saben ni siquiera ni dónde están. Entonces, para que no haya aprovechamiento de alguien y para que ellos no generen de repente perjudicarse, se genera esta resolución de interdicción. Los pródigos son estas personas que van en contra de su familia, tienden a gastar tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, esto de la ludopatía que tienen y perjudican a la familia, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces uno puede pedir una resolución de interdicción, esto lo da un juez, ¿ya? Ojo que esto es, por eso habla de judicial, esto directamente de un juez, donde una vez que te dan a ti, ¿ya? Te dan a ti sobre todo la interdicción, pues va a existir lo que es una especie de curador, ¿no? Un curador que va a dirigir o va a hacerse cargo de esta persona que ha sido interdicta. Muchos hijos a veces presentan a sus padres como interdictos porque sus papás están con enfermedades seniles, ¿no? El Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O demencia senil, por ejemplo, que va a generar pues que los hijos tengan a pedir para que los hijos asuman toda la carga económica finalmente, ¿no? O todas las propiedades que tengan los papás o toda la parte económica que tengan los papás, ¿no? Entonces, esto se realiza de esa manera. Profesora, ¿un discapacitado? No, no. Toda persona que pueda expresar libremente su voluntad no puede ser interdicto, ¿ya? Los ciegos y profesora, si es ciego y es mudo, profesora, pero tiene cómo comunicarse y expresar su voluntad, no tienes por qué presentar interdicción. ¿Ya? Ahora, si es ciego, mudo y es toxicómano, ya pues es otra cosa, ¿no? Entonces ahí ya cumple con el requisito de que puede generar, declararse interdicto. ¿Ok? Ahora, la sentencia con pena privativa de la libertad también lo realiza un juez. Tiene que haber una sentencia judicial de por medio. Profesora, me han condenado a 5 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué significa? Que tus derechos ciudadanos van a ser suspendidos por esos 5 años. Profesora, quiero pedir permiso para ir a votar. No, se suspende, ¿ya? Profesora, ¿y cuándo lo recupero? Lo recuperas cuando sales libre. Automáticamente sales del recinto penitenciario y estás recuperando tus derechos, en este caso, ciudadanos. Profesora, yo he visto una noticia donde han hecho una prisión preventiva, ¿ya? Prisión, ojo con esto,
preventiva, ya han hecho una presión preventiva a un gobernador regional, profesora, no quiero mencionar la región. Y este gobernador regional ha hecho su campaña política y ha salido elegido. No dicen, profesora, que cuando uno está en la cárcel, porque acá yo veo una fotito de la cárcel, ¿ya? ¿Se suspenden sus derechos ciudadanos, profesora? No, ojo, ojo, tiene que haber resolución de un juez, una sentencia donde te priven de la libertad. O sea, cuando un juez dice, resuelve, te sentencio a 5 años, es ahí donde se genera la suspensión. Pero cuando es prisión preventiva, preliminar, en este caso, para investigar un caso, caso de corrupción, caso, etcétera, de lavado de activos, etcétera, tus derechos ciudadanos están activos. Lo único que se ha suspendido es tu libertad, pero tus derechos de participar en una elección popular no están suspendidos. Tú puedes ser elegido y fue elegido este gobernador nuevamente por el pueblo, imagínense, ¿ya? Entonces tiene que haber una resolución judicial. Entonces una pregunta tiene que venir así, resolución por sentencia. Cuando te dicen por sentencia, quiere decir que eso es correcto, se suspenden los derechos ciudadanos. Y también de la misma manera por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Profesora, ¿qué significa? Me inhabilitan políticamente en todo cargo público, no vas a poder participar. El caso del expresidente Vizcarra, ¿no? Lo inhabilitó el Congreso directamente, donde no puede fundar. Ahora, esta inhabilitación de derechos públicos, este es por ser el presidente, ¿ah? También la inhabilitación lo hace un juez por ahí. Ya, también, claro, pero acá el Congreso no va a poder, por ejemplo, lo inhabilitó ¿para qué? Para que no genere, en este caso, presentarse a elecciones públicas, ¿no? Y sabemos pues que hay una contraparte en contra del expresidente Vizcarra, ¿no? De todas maneras. Pero, profesora, ¿quiere decir que ya nunca más, profesora? No, es que hay un tiempo, ¿no? 5 o 6 años te inhabilitan de acuerdo a la sentencia. ¿Ya? Y recuperas nuevamente tus derechos cuando pasa el tiempo de tu sentencia. Justamente Fujimori, por ejemplo, ha sido inhabilitado políticamente por crímenes de lesa humanidad y han querido cambiar también esa sentencia por otro lado, ¿no? Pero bueno, también existen los deberes y los deberes están asociados, por ejemplo, tenemos honra a tu patria, protege los intereses nacionales y contribuir. Profesora, estos son deberes que tengo que cumplir sí o sí por ser ciudadano, eso sí es correcto, ¿ya? Honrar a tu patria, no traicionar a tu patria, contribuir con su desarrollo, por eso en este caso estamos como deberes ciudadanos, tenemos que generar esa situación en todo momento, defender la Constitución y sus leyes, las mismas que deben ser cumplidas para todos. A la pobre Constitución que no la han hecho, ya nuestro deber como ellos es, en este caso, salir a defender también la Carta Magna que no nos rige a todos. Profesora, pero no me dejan, yo quiero salir a defenderla. Bueno, lo dice la misma Constitución también, que es un deber prácticamente de todos nosotros, ¿no? Pagar los tributos. Profesora, yo no quiero pagar tributos, evasión de tributos. ¿Ya sabes quién genera la recaudación de tributos? Es la SUNAT. Ojo, que hay embargo de bienes, ¿ah? Cuidado con eso, ya deben efectuar el pago al Estado, esto es obligatorio, es un deber que debes hacer. Profesora, ¿para qué toda esta plata, profesora? Pues ya sabes a dónde va, paga para pagar a las autoridades del Estado, para construir más colegios, hospitales, pistas, etcétera, ¿no? Para eso sirven los tributos, deberían servir siempre, ¿ya? Y tenemos sufragar en los procesos electorales, consultas populares, con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley. Ojo con esto, ¿ya? Sufragar, o sea, elegir, ir a sufragar, es un deber ciudadano, pero también es un derecho. Ojo, es también deber y es también derecho, ¿ya? Los dos, ¿ah? Ojo con esto. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que tenemos de participación ciudadana? Bueno, tenemos una forma de elegir, es ser elegido, opinar sobre asuntos públicos. Hay que controlar y tomar decisiones en la gestión de desarrollo de la comunidad, ¿ya? Formas de participación ciudadana la tenemos acá, ¿no? Tenemos derecho a la participación, esto es participación, o sea, tú cómo participas como ciudadano en la sociedad. El derecho a sufragio al voto. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que es un deber
porque es un deber y un derecho, ¿ya? Es una facultad. O sea, es un derecho que tú tienes para elegir autoridades, ¿ya? Y un deber que es, ¿por qué? Porque es obligatorio, lo establece la Constitución. ¿Qué pasa si no vas a votar? ¿No vas a sufragar? Pues hay una multa de por medio que tienes que acatar, ¿ya? Bueno, elegimos autoridades políticas. ¿Cómo es el voto? Según la Constitución es personal, igual, libre, secreto, obligatorio hasta los 70 años. Un abuelito que tiene 70 años, ¿está obligado a ir a votar? Tiene 70 años, dice que quiere ir a votar. ¿Está obligado o no está obligado? ¿O ya es facultativo su voto? ¿Cuál será? A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, 70 años, tiene 70 años. ¿Es facultativo o es obligatorio? Obligatorio. Es obligatorio. Profesora, pero tiene 70 años ya, pues hasta los 70 años es obligatorio. Cuando tenga 71 años ya es facultativo, ¿ya? Profesora, ¿va a seguir su nombre en este caso en el acta y no en el padrón? Sí, va a seguir, ¿ya? Pero es facultativo. ¿En qué significa facultativo? Si quiere va, si quiere no va, ¿no? Y no le van a generar la multa respectiva, ¿ya? Ahora, iniciativa de reforma constitucional también es un derecho de participación ciudadana. Sí, como te dije, tenemos la iniciativa de reformar la Constitución. Por ejemplo, la iniciativa de formar una ley, sí, pero acá hay algo que ha cambiado, ¿no? Teníamos iniciativa de reforma constitucional. Ya, en este caso, dice, le corresponde al presidente de la República y a los congresistas y a los ciudadanos conforme a ley. Específicamente ha cambiado esto porque dice acá, Congreso aprueba dictamen que restringe las reformas constitucionales mediante referéndum. Se solicita el 0,3% de la población del... Profesora, pero acá dice que yo puedo solicitar con el 0,3% de la población del país para reformar la Constitución. Profesora, quiero reformar parte, un artículo o toda la Constitución. Ya. Ojo, pero ¿quién aprueba todo esto? ¿Ya? ¿Quién lo va a aprobar? El Congreso. O sea, tú puedes solicitar, tú puedes tener la iniciativa, tú puedes, sí, 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 muy bien, pero en este caso, ¿ya? Lo tiene que aprobar el Congreso. De todas maneras, el Congreso siempre tiene esa facultad, ¿ya? Le corresponde al presidente de la República, al congresista, conforme, en este caso, los ciudadanos conforme a ley. Ciertas situaciones se han modificado hoy en día, ¿no? Se están modificando algunas cosas de participación. Iniciativa de formación de leyes, sí, ya. Se requiere el 0,3% de la población electoral del país. Lo puede hacer directamente también el presidente de la República, los congresistas, otros poderes del Estado, instituciones públicas, o sea, pueden irse de frente, ¿no? En este caso, a generar esta iniciativa de ley al Congreso, lo pueden hacer. Pero nosotros como ciudadanos necesitamos el 0,3% de la población electoral del país. Y tiene que pasar por un proceso, ¿no? Ahora, este 0,% no es que agarres tu papel bond A4 y comiences a generar firmas. No, tienes que comprar esto. Mira acá la foto, el kit electoral. Este kit, por ejemplo, es donde tú vas a poner las firmas y donde finalmente la RENET va a verificar las firmas que sean aptas, ¿no? Justamente tiene que ser la población electoral. No vas a hacer firmar a tu hermanito que tiene 14 años, pues, ¿no? Entonces, esto es, ¿qué cosa? Inversión de dinero también, pues, ¿no? O sea, para generar una iniciativa de formación de leyes ¿no? Hay que tener un dinero para comprar estos kits y no son nada baratos, ¿no? Ahora, referéndum es la facultad de los ciudadanos para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma. ¿Ya? Puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor del 10% del electorado. Miren, acá necesitas el 10% del electorado nacional. Creo que esta cifra vino en una pregunta de examen en San Marcos. Creo que fue ¿no? un simulacro por ahí, ¿no? ¿Cuánto necesitas para solicitar un referéndum? Los ciudadanos, ¿cuánto necesitan? La respuesta era 10%. Es la facultad, entonces, que tenemos nosotros de someter a consulta. Ahora, con respecto al referéndum, ¿no? El artículo 32 de la Constitución Política dice, pueden ser sometidas a referéndum, ¿qué cosa? La reforma total o parcial de la Constitución Política,
la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Todo lo que tenga que ver con procesos de descentralización se pueden someter a referéndum. La desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia también se someten a referéndum, ¿no? Y acá se repite esto de la descentralización. Ahora, se ha modificado, miren, los artículos 40 y 44 de la Constitución presentando, en este caso presentando que toda la reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento con mayoría absoluta de sus miembros y que el referéndum sobre sus temas solo será convocado por el presidente de la República por disposición legislativa. No sé si entendiste eso. Profesora, ¿ya no puedo yo solicitar referéndum como ciudadano? Se acabó tu participación. Profesora, ¿ya no? Ya no. Profesora, pero ahí dice el 10%. Ya, ok, el 10%. Si el presidente de la República solicita esto al Congreso, el Congreso tiene que dar la disposición para que se genere la consulta, ¿no? Ahora, se produce el referéndum, ya ganaste, ¿no? Tus 10%, saliste, ay, el presidente te ayudó, muy bien. Quien tiene que aprobar una reforma constitucional es el Congreso de la República. Y miren, tiene que ser aprobada con mayoría absoluta, y esto es difícil en nuestro Congreso, pues. Es más difícil que, no sé, más fácil es ingresar a San Marcos, creo ya. ¿Ah? Pero eso con mayoría absoluta, no, pues, o sea, para reformar la Constitución, o sea, si tú quieres hacerlo a través de otro mecanismo, que no sea directamente del Congreso, te va a costar un proceso burocrático pasando para que genere la disposición legislativa, que se procede al referéndum, por más que ha comprado tu kit donde tienes el 10% de firmas, esto finalmente se realiza, pero tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso. Así estamos, chicos. Ya hay que entender las leyes para poder entender qué está pasando en nuestro. Esto ha sido cambiado recientemente. ¿Quiere decir que nos están quitando menos instrumentos de participación, profesora? Parece que sí. Este es el último referéndum del 2018. Ya, fíjense en esto porque de acá viene una pregunta en el ejercicio, me parece. Dice, referéndum, célula de sufragio, marque con una cruz, un aspa dentro del recuadro. Esto es referéndum, solo marca sí o no. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y función de la Junta Nacional de Justicia, claro, porque se acabó el Consejo Nacional de Magistratura, esto por los cuellos blancos, negros, azules que salieron de corrupción, pues, ¿no? ¿Apruebas? Sí. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Sí. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios, en este caso de la República? ¿Prohíbe? Sí. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad del Congreso de la República? Todos marcaron no. Lo que se aprobó fueron los 3 primeros, ¿ya? Ahora, esto de la reelección, creo que lo están modificando los congresistas hoy en día, ¿no? Necesitan votos y las otras instancias para modificar esto. Esto fue en el gobierno de Vizcarra, si no me equivoco, y generó pues tener la aprobación de 3 reformas finalmente, ¿ya? Ahora, están los derechos de control. Los derechos de control que hacen, profesora, controlan autoridades que hemos elegido. Por ejemplo, la revocatoria de autoridades. Profesora, vuelvo a repetir. Toda autoridad que ha sido elegido por ti, por voto popular, ¿no? Ahí está, ¿quién? El presidente regional, en este caso los vicegobernadores regionales, del Consejo Regional, el alcalde, los regidores y los jueces de paz. Y los jueces de paz, no te olvides que esto ha venido en pregunta y todos han marcado poder judicial. No, procede una revocatoria. Por un juez de paz ha sido elegido por la población. ¿Ya? Un juez de paz no necesariamente es un abogado. Entonces, para revocar a alguien necesitas el 25% del electorado local. Ahora, no es que fue elegido y al año que sigue lo voy a revocar. Ajá, ese alcalde no me cae. No, tienes que esperar por lo menos 2 años de su gobierno para revocarlo. O falta 1 año para que termine su gobierno y lo vas a revocar. No, ya tiene que ser en el segundo año, si no, no procede la revocatoria. Y necesitas el 25%
del electorado local. ¿Qué significa? Donde vas a revocar pues a la autoridad, no del electorado nacional, no. Si es de una región, las firmas del electorado de la región. Si es de un distrito, las firmas del electorado de un distrito, ¿ya? Ahora, remoción de autoridades es cuando esta autoridad 1 ha sido elegida por la autoridad 2, ¿no? Por ejemplo, yo soy la directora general de educación de todo Cajamarca y he sido designada por otra autoridad, ¿no? Entonces, descubren que yo tengo actos de corrupción, ¿no? Y nadie me puede sacar porque el que me nombró es mi Pinky, mi amigo, ¿no? Ah, pero yo quiero sacarte, oh, corrupto, corrupta, corrupta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedes sacar a esta autoridad que no ha sido elegido por ti, pero ha sido nombrado por otra autoridad? Sí, lo puedes hacer. Directores, ¿no? De salud, de educación, etc. Lo puedes hacer. Necesitas el 50% del electorado electoral, que es mucho más, ¿no? Entonces podemos sacar cargos, privar del cargo de un empleo de un funcionario designado por otra autoridad, lo podemos hacer, ¿ya? Demanda de rendición de cuentas, la capacidad de interpelación que tienen los ciudadanos son susceptibles a cargos sujetos a revocatoria y remoción. 10% del electorado local. Por ejemplo, mi alcalde es un corrupto, entonces, ¿qué hago? ¿No? Ah, acto de corrupción, ahí sospecho algo que está, no sé cuánto entra, cuánto sale de dinero, muy bien. Entonces, necesito el 10% del electorado local, miren, todo esto se presenta en la OMPE, finalmente, ¿para qué? Para generar la demanda de rendición de cuentas, ¿no? Ahora, una vez que descubro actos de corrupción de repente, ahí procedo a destinar si esta autoridad se va a una revocatoria o a una remoción. Depende a dónde has pedido la rendición de cuentas. Si has pedido, por ejemplo, en una zona de la Dirección de Educación, por ejemplo, entonces es remoción, ¿no? Si descubres que esta autoridad ha sido, pues, ¿no? Ha habido malos actos por ahí. Pero si es en una alcaldía, si es una municipalidad, entonces has descubierto algo con la rendición de cuentas que se ha generado, entonces puedes presentar una revocatoria, ¿no? A eso se debe. Ahora, otras formas de participación también está el presupuesto participativo. Es un instrumento en el cual las autoridades, tanto regionales como locales, ¿no? Con las organizaciones de la población, definen qué van a orientar los recursos económicos. Es como que yo fuera el alcalde de un distrito y digo, convoco a presupuesto participativo y tienes que inscribirte, no cualquiera va a ingresar. Entonces tú organizas a tus vecinos y hablas de un proyecto, en este caso un plan de trabajo que tienes para tu zona, mejora de parques, jardines, etc., y me lo haces saber en esta reunión conocida como presupuesto participativo. Yo me acerco y digo, miren, hay tanta plata, necesito saber cuáles son las necesidades que tienen y preséntenme sus proyectos. Entonces ahí comienzan las discusiones, ¿no? Yo primero, no, yo qué, y comienza a generar a lo que se conoce como presupuesto participativo. Gana el que más defiende pues su obra, ¿no? Por ahí no se necesita tal cosa, hay más necesidad por ese lado y en este caso, de esa manera el alcalde o la autoridad sabe qué es lo que está generando, en qué está generando los gastos en este presupuesto participativo y la gente también lo conoce. La consulta previa es el derecho de los pueblos originarios de ser consultados de forma previa, esto es una ley, mediante medidas legislativas, ¿ya? O administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, ¿no? Un proyecto que tenga el Estado en extraer mina, cobre o oro o plata, si haya un yacimiento minero en una comunidad campesina altoandina, tienen que ser consultados estos pueblos originarios, ¿no? Donde se les está ofreciendo la oportunidad de que van a tener tal cosa, beneficios, ¿no? Va a haber un cierto ingreso al presupuesto de estos pueblos originarios. Si ellos aceptan, bien, ¿no? Y si no, pues también ahí vienen, justamente cuando no se acepta, vienen estos conflictos socioambientales que se presentan necesariamente, ¿ya? Entonces ahí viene, pues, ¿qué ha pasado? Que muchas autoridades del Estado han obviado esta ley, ¿no? No han consultado y es por eso que mucha población ha salido a protestar en contra de eso, porque no ha habido el respeto ante la ley, ¿no? Y la consulta vecinal, ¿ya? La demarcación territorial permite a los ciudadanos elegir la circunscripción a la cual desea pertenecer o una determinada circunscripción. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver a través de eso
Es por eso que es necesario demarcar una zona con respecto a la otra. ¿Para qué? Para dónde bajar mis impuestos, dónde me corresponde. Imagina estar en el medio, yo no sé a dónde pertenezco, ¿no? San Isidro, ¿no? Por ahí de repente Magdalena están que se pelean, ¿no? Por las jurisdicciones al dónde genera la competencia. Entonces, consultamos a la población a dónde quieren pertenecer y de esa manera saneas toda esta situación de demarcación territorial, ¿ya? De la sur, que es una forma también de generar participación ciudadana. Chicos, me ganó el tiempo. Acá tienen las claves de esta semana. Ya, esta es la semana de educación cívica. Esperemos que podamos, no se olviden que hay consultas académicas también a donde puedan recurrir cualquier cosa que no haya quedado claro. Ya, para la próxima también semana seguimos con la semana número, en este caso la semana número 5. Muy buenas, Profesora, muy buenos días. pero Sí, quedan dime. 10 minutos. ¿Hasta qué hora es? Ah, no, son 25, perdón. Sí, me pasé 5 minutos, de verdad. Si no, lo hubiera hecho en este caso, las preguntas, ¿ya? Por esta vez se me pasó un poquito. Muy buenos días con ustedes. Tengan un bonito día e inicio de semana también. Nos vemos. Hasta luego.